los encuentros estuvimos viendo esto. Y la verdad que Dios está obrando porque vamos no solamente viendo que tenemos un Dios que se mueve a través de los milagros, sino que también vamos entendiendo el propósito de los milagros. Porque Jesús pasó por esta tierra haciendo milagros, pero con un propósito. Cada milagro tenía un plan, cada milagro tenía un propósito. Y pasó Jesús en esta tierra haciendo milagros con un propósito. Y esta semana vimos un milagro que Jesús realiza. Es el segundo milagro que Jesús realiza en Galilea. ¿El primero cuál fue? Muy bien. Ese fue el primer milagro de Jesús, ¿no? Transformar el agua en vino. Y ahora Jesús vuelve a Galilea, después que anduvo por Judea, haciendo otros milagros, mostrando ya su ministerio. Y vuelve ahora Jesús a Galilea y realiza este milagro apenas vuelve. Y este milagro está allí en Juan 4, 46. Juan 4, verso 46 al 54. Chicos, si pueden prender la luz, por favor, acá. Gracias. Así pueden leer los hermanos. Juan 4, 46, 54. Dice, Jesús regresó a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Y Jesús contestó, ¿ustedes no creen si no ven señales y milagros? Pero el oficial dijo, Señor, ven pronto, antes que mi hijo se muera. Jesús le dijo entonces, vuelve a tu casa, tu hijo vive. El hombre creyó lo que Jesús le había dicho y se fue. Mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, ¡su hijo vive! Y él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde, se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en la cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Lo primero que nos muestra este texto es un padre desesperado por su hijo. ¿Cuántas veces nosotros que ya pasamos por eso y algunos que tienen hijos chiquitos, cuando entran en fiebre, ¿qué nos pasa? Nos desesperamos, ¿sí? Yo me acuerdo cuando alguno de los dos chicos tenía fiebre y no le bajaba por nada, salíamos corriendo a la guardia a cualquier hora, a las 3 de la mañana, a las 4, lo que sea, pero salíamos corriendo a la guardia para que atiendan a los chicos. Y las guardias, cuando llegamos a la guardia, depende las fechas, si era invierno, era más o menos otoño, estas fechas que hay muchas pestes y que comienzan los resfríos y todas las cosas, estaban llenísimas, llenísimas, ¿sí? Ahí está Karen hoy que después de tanto tiempo la vemos y ella seguramente sabe de estas cosas, ¿no, Karen? De las guardias llenas. Ella como doctora sabe de las guardias y ha pasado noches y noches sin dormir.
y atendiendo gente, uno atrás del otro, uno atrás del otro. Yo me acuerdo que entrábamos a las 3 de la mañana y salíamos a las 5 de la mañana porque estaba lleno de chicos, pediatría, con fiebre. Y los llevábamos de vuelta a casa con la medicación o con lo que nos habían dicho y en casa ahí atentos. No podíamos dormir, atentos hasta que no se le bajaba la fiebre. No dormíamos, no descansábamos. Si lo bañamos, si le poníamos pañitos. ¿Cuánto hicieron esto? Todo el que ha tenido hijos ha pasado por esto, ¿no? Y ha hecho esto. Y uno se tranquiliza. La única forma de tranquilizarse es cuando se le va la fiebre. Imagínense esta situación. Este padre hace 2000 años atrás. No existían las guardias pediátricas, ¿sí? Había médicos, obviamente, pero tenían que acudir allí a los pocos referentes que habían y a los métodos que sabían cómo hacían para bajar la fiebre. Y este niño había entrado en fiebre y seguramente ya en convulsiones por la fiebre. Y lo peor que pueda pasar era que terminen esas convulsiones para ya no tener casi signos vitales. Y desmayos a través de las convulsiones. Imagínense la desesperación que tenía este papá. Entonces, cuando apenas supo que Jesús estaba en la ciudad, acudió a él. Y gracias a Dios que hizo lo correcto. Acudió a Jesús. Y lo primero que nosotros tenemos que ver es esto de cuando estamos en algún momento crítico de la vida, estamos en un momento que no tenemos solución, que no le encontramos la forma de salir de esa situación propia, o como fue la de este papá, que era su hijo el que estaba pasando esto, no era él, sino que era su hijo. ¿Y a quién acudir? ¿A quién ir? Y lo primero que nosotros tenemos que ver es que tenemos que acudir al único que puede darnos una respuesta verdadera, a Jesús. Y nosotros los cristianos hoy, tantos siglos después, y con tanto avance de la medicina, la tecnología y todas las cosas, también lo primero que tenemos que hacer es acudir en fe a Jesús, es orar al Señor. Y es tener fe en Él y saber que Él puede darnos una respuesta. Si después, obviamente sí, pero llevarlo al doctor, llevarlo a esto, llevarlo a todo con fe, sabiendo de que Dios puede darnos una respuesta y aún una respuesta como se la dio a este padre. Qué importante, quiero hablarte de la oración intercesora por los hijos. Qué importante, a los padres les hablo, qué importante es interceder por tus hijos. La oración intercesora tiene poder. Este padre toma la decisión de ir a Jesús e interceder por su hijo que estaba con fiebre, que estaba muriendo. Y yo te pregunto hoy, ¿cómo es tu compromiso ante Jesús por tus hijos? ¿Oramos solamente cuando están en problemas? ¿Oramos solamente cuando están enfermos, cuando necesitan una oración porque están enfermos? ¿Acudimos a Dios solamente cuando mi hijo está en algún problema? ¿O tenemos la costumbre de poder acudir a Jesús a orar por nuestros hijos siempre? Siempre. Porque la oración intercesora de un padre es inigualable. Cuando un padre, una madre ora por sus hijos, Jesús está allí. Entonces, tomar este hábito de orar por nuestros hijos, no solamente cuando lo necesitan, sino siempre. Aun cuando por ahí no los vemos,
Este padre había acudido a Jesús, no sabía si su hijo ya estaba muriendo o ya estaba empeorando, no sabía, pero él acudió a Jesús. Y aun cuando no los vemos, aun cuando los hijos ya no están a nuestro alcance, que han crecido, también seguir orando por ellos. Es el deber de un padre. El deber de un padre, una madre, es orar por ellos. Y más si por ahí nuestros hijos no lo conocen a Jesús, si por ahí nuestros hijos están apartados de Jesús, si tal vez nuestros hijos necesitan tener un encuentro con el Señor. Porque dice que cuando el padre volvió a esa casa, creyó toda la casa. Pero ¿qué fue lo que hizo que crean? Porque el Señor les dijo, ¿viste que le dijo? Pero ustedes solamente me buscan cuando necesitan milagros. ¿Solamente me buscan para eso? Lo que Jesús estaba haciendo allí era poner fe más allá de los resultados. Entonces, el deber de un padre es orar siempre, siempre por los hijos. Porque si tal vez un hijo no conoce a Jesús y yo oro por él, intercedo por él, para que conozca a Jesús, para que tenga un encuentro con Dios, un encuentro espiritual con el Señor, para que se consagre a Dios, para que lo más importante, que ponga en primer lugar a Jesús. ¿Saben cuál es la oración de poder? La tuya. La del Padre. La de la Madre. Esa es la oración de poder. Ir a los pies del Señor y decir, Señor, te pido que mi hijo tenga un encuentro contigo, que se apasione por ti más que cualquier otra cosa, que sea lo más importante, que sea lo primero, que ponga en primer lugar, que te ponga en primer lugar antes que todo. Porque sabemos que cuando ponen en primer lugar a Jesús, entonces ahí Dios lo va a guiar siempre por los caminos que Dios tiene. Entonces cuando un hijo se está desviando, cuando un hijo está tomando otros rumbos, cuando un hijo está desganado, cuando un hijo está desviándose, cuando un hijo le presta atención más a otras cosas que a las cosas de Dios, no hay que solamente retarlos, que a veces nosotros simplemente los retamos, sino que lo más poderoso es orar. Orar por ellos. Pedirle a Jesús que toque sus vidas. Pedirle a Jesús que toque sus corazones. Pedirle a Jesús que tenga un encuentro con Él. Que tenga un encuentro ahí con Él. Tal vez va a servir mucho más eso que tus sermones, que tus retos. Tu oración, tu clamor va a servir mucho más. Entonces, estar ahí orando, intercediendo. Esta palabra nos está enseñando eso, nos enseña a quién acude el Padre para interceder por su Hijo, a Jesús. Amén. Así que intercede, padres, madres, juntos. Intercedan por sus hijos, bendíganlo, intercedan, pídanle que tenga un encuentro con el Señor. Pídanle que realmente pueda consagrar su vida a Dios, pueda decir, bueno, yo entrego mi vida al Señor. Y seamos ejemplos también de fe, porque este hombre había creído en Jesús. Miren, la oración intercesora de este padre fue tremendamente de fe, porque el Señor le dijo, vuelve a tu casa. Cuando Él le dice, vení vos a mi casa, antes que mi hijo se muera, vení a mi casa. Y el Señor no fue a su casa. El Señor simplemente le dijo, volvé a tu casa. Tu hijo vive. Y el hombre dice que creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Entonces la oración intercesora tiene que ser una oración
con fe. Una oración creyendo que Dios va a obrar, que Dios lo va a hacer. Este hombre, cuando Jesús le dijo, vuelve a tu casa, tu hijo vive, este hombre se fue por ese camino con esperanza. No sabía todavía que esos criados iban a venir y lo iban a recibir con los gritos de, tu hijo vive, tu hijo vive. Pero se fue de ahí, dice la palabra, que creyó. Diga conmigo, este hombre creyó. Y a los padres de vuelta, ¿vos creés lo que puede llegar a ser tu hijo, lo que Jesús tiene para tu hijo, para tu hija? ¿Lo crees? No son solamente tus deseos de que le vaya bien, porque todos los padres queremos que a nuestros hijos les vayan bien, que nuestros hijos crezcan bien. Todos los padres anhelamos que nuestros hijos triunfen en la vida, sino que no solamente son buenos deseos, sino que tu hijo pueda hacer la voluntad de Dios, que pueda conocer a Jesús para hacer su voluntad, para seguir sus caminos. Entonces créelo, que Jesús tiene los mejores planes para la vida de tus hijos. Y uno por ahí dice, bueno, mis hijos son chiquitos, así que tengo toda una oportunidad para orar. Otros por ahí dicen, bueno, mis hijos ya son grandes, ya tomaron decisiones, que se la arreglen ellos. Error. Error. Porque es verdad que cuando los hijos se independizan de los padres para hacer su vida, sus familias, está bien, son sus decisiones ahora. Pero un padre siempre debe seguir orando, intercediendo por sus hijos. Y con más razón todavía, sabiendo de que ya no puede meterse mucho en su vida. ¿No? O los padres, cuando van creciendo y van tomando sus decisiones, vamos tomando también distancia y vamos respetando también sus decisiones y los dejamos que tomen sus propias decisiones. Los aconsejamos si nos dejan que lo aconsejemos. Ahora, ¿cuántos hijos nos dejan que los aconsejemos? Son pocos, ¿no? Otra vez, papá, a ver, dale. Pero la oración, que ellos no saben que vos estás haciendo y que vos estás intercediendo allí a los pies de Jesús, sí va a obrar en sus vidas. Amén. Entonces nunca dejes de orar. Aunque tus hijos ya sean grandes, aunque tus hijos ya estén casados, hasta que ya te hayan dado nietos. Ahora tenés para orar por tus hijos y por tus nietos también. Y oremos con fe. Debemos acercarnos a Jesús con fe, creyendo que Él va a responder la oración intercesora de un padre. Tu hijo vive. Qué palabras dulces habrán sido para los oídos de este padre, ¿no? Cuando regresa a su casa y salen corriendo todos los que trabajaban para él, salen corriendo y le dicen, tu hijo vive, tu hijo vive, tu hijo vive. Yo puedo sentir, casi puedo sentir la alegría que habrá sentido ese papá. Es como cuando le bajaba la fiebre y nos decíamos, le bajó la fiebre, ya no tiene más. Gracias, Señor. Y este mensaje yo le puse de nombre La hora exacta. Porque este papá no era que dudaba, sino que confirmaba lo que Jesús había hecho. Entonces le pregunta a la gente que trabajaba para él, le pregunta, ¿y a qué hora comenzó a mejorarse? Y estas personas le dicen, y eran la 1 de la tarde. La 1, ¿no? ¿Era la 1 de la tarde? Sí, era la 1 de la tarde. Y yo me puedo imaginar el rostro de ese hombre diciendo, este Jesús
Fue la misma hora que yo lo fui a ver. Fue la misma hora, la hora exacta. Cuando yo lo fui a ver era la 1. ¿Cuándo fue la hora que oraste por tu hijo o por tu hija? ¿Cuándo fue la última vez, el último día que oraste por ellos, intercediste por sus vidas? Porque hay una hora exacta que cuando nosotros nos ponemos a orar, nos alineamos con el cronos con el kairos, con el tiempo de Dios, nos alineamos ahí, ese tiempo justo, esa hora exacta, el tiempo oportuno, donde tenemos nosotros un encuentro con Dios de intercesión y donde Dios nos está escuchando, Dios está obrando. Hay una hora exacta y es cuando vos doblás tus rodillas a orar y a clamar por tu hijo, por tu hija o por cualquier cosa que sea de intercesión. Hay una hora exacta donde Dios escucha cada clamor y cada oración. En el momento que nos apartamos a orar, a interceder por alguien o por algo, es el tiempo donde nos alineamos a la voluntad de Dios y descubrimos los mejores planes que Dios tiene para nuestras vidas. En ese caso, el papá, cuando se encontró con Jesús en persona, él le dijo, ya está, anda a tu casa porque tu hijo vive. Fueron los mejores planes. Ahora, ¿cómo los descubrió? Imagínense si este papá se hubiese quedado en su casa viendo cómo su hijo simplemente empeoraba. Viendo cómo casi ya la vida era quitada. Imagínense si él se quedaba en esa situación, en esa postura. Sin embargo, él tomó la mejor decisión. Dijo, ¿quién está? Está Jesús. ¿Es el que convirtió el agua en vino? ¿Ese que anduvo ahora por Judea y por demás aldeas haciendo milagros? Ah, no, yo tengo que ir a verlo a él. Y dejó a su hijo sabiendo que por ahí era la última vez que lo veía con vida. Pero corrió a los pies de Jesús sabiendo que Jesús tenía los mejores planes para él. ¿Y eso saben cómo se le llama? Fe. Fe. Vayamos a Jesús con fe, porque la oración intercesora es una oración poderosa. Amén. Voy a invitar a los chicos que vengan a ministrar. Y te voy a invitar a ponerte de pie. Y te voy a invitar a hacer algo bien práctico. A los papás y a los que no son papás también. Para hacer algo bien práctico en esta noche. Comenzá a orar por tus hijos. Comenzá a interceder por tus hijos. No digas, bueno, pastor, no tienen, gracias a Dios no tienen ninguna enfermedad, no tienen nada, están bien. Buenísimo. Pero comenzá a interceder por sus hijos, porque dice la palabra que cuando el Padre dijo esto, dice que toda la casa, toda la familia, creyó en Jesús. Toda la familia creyó en Jesús. Nosotros creemos en que todas las familias pueden acercarse a Jesús. Y si no tenés a tus hijos cerca de Jesús o a tu familia completamente cerca de Jesús, orá, intercedé. Y si las tenés, si está toda tu familia cerca tuyo, están todos tus hijos consagrados a Dios, si hoy tus hijos, tu hija por ahí está bien con el Señor, está firme en el Señor, orá más todavía para que puedas seguir encontrándose día a día con el Señor en sus planes y en todo lo que Dios tiene. Bendecilos.
Ahora, si tu hijo por ahí hoy puso, antes de venir a la iglesia, puso otras prioridades, orá. Orá para que tenga de prioridad al Señor. Que el Señor sea lo principal en su vida, lo primero en su vida. Porque esta palabra es una palabra de fe para toda la familia. Porque dice que toda la familia creyó en Jesús. ¿Cuántos quieren que su casa, toda su familia crean en Jesús? Orá, intercede, mi hermano. Comenzá esa oración intercesora por tu hijo, por tu hija. Bendecilo, que tenga un encuentro contigo, Señor. Que se consagren aún más a ti. Señor, y si no te conocen todavía, que puedan conocerte. Que puedan conocerte. Solo vos, Señor, puedes hacer que esos corazones puedan encontrarse contigo. Si tiene algún problema, si tiene alguna enfermedad, comienza a orar también y decirle, Señor, yo sé, Señor, que vos también puedes hacer un milagro esta noche. Puedes comenzar a sanarlo, puedes comenzar, Señor, a hacer una obra en él. Sea una enfermedad física, sea una enfermedad emocional, sea una enfermedad por adicciones. Porque puede estar en adicciones, puede estar apartado en adicciones, atado por esa enfermedad. Decirle al Señor, comenzá, Señor, a liberarlos. Comenzá a hacer una obra nueva, Señor. Rompe esas cadenas, Señor, que lo tienen en adicciones, en vicios. Yo sé que puedes hacerlo, Señor. Orá, mi hermano, orá. Tómate este precioso tiempo en la presencia de Dios. Decile a Jesús, Jesús, yo sé que estoy aquí contigo. Es la hora exacta. Es el momento preciso que estoy contigo aquí en tu presencia. Y yo lo creo. Creo, Señor, lo que vas a hacer con la vida de mis hijos. Tal vez tenés hijos grandes, tal vez ya tenés hijos casados, tal vez hasta tenés nietos. Comenzá a orar por toda esa generación, la generación de tus nietos. Comenzá a orar, comenzá a bendecirlos también. Comenzá a declararles bendición, prosperidad, salud. Comenzá a declararle que van a hacer la voluntad de Dios. Reprende al enemigo y cualquier cosa que el enemigo quiera hacer, quiera meterse en la vida de tus hijos. Y si todavía no tenés hijos, comenzá a interceder por aquellos que conozcas, por aquellos padres que conozcas que tienen hijos, que estén con necesidad. Comienza a interceder ahora. Dios, el Espíritu Santo va a empezar a poner allí en tu corazón, interceder por algún hijo de alguien. Ora, iglesia, ora en la presencia de Dios. Este es el momento, la hora exacta. Bendecí, ora y bendecí a tus hijos en el nombre poderoso de Jesús.